y es la que recorrió realmente todo el camino con los chicos. Y los chicos que se van a presentar. Bueno, mi nombre es Julieta, mi nombre es Martina, mi amigo Guillermina, Lucas y Len. Bien. ¿Qué es lo que nos reúne acá? Nosotros estamos en un proyecto que se llama Ingenia, que es el Gabinete Joven de la Secretaría de Juventud de Santa Fe. Nosotros nos pusimos a armar este proyecto con la idea de crear una huerta, en base a generar una buena alimentación y a que también un poco ahora está de moda todo esto de hacer una propia huerta. Nos enfocamos más en el público de adultos, ya que a lo mejor son los que más necesitan a lo mejor un apoyo, ya que a lo mejor no pueden tener las herramientas como internet o no manejan todo eso. Entonces lo que quisimos hacer nosotros es armar unos cajones. Los armamos a altura solamente para que sea más fácil de maniobrar. Pero lo ideal es que ustedes puedan armarlo con cualquier tipo de envase. Eso es también un poco parte de cada uno, de cómo se las ingenia. Puede ser en una botella, puede ser en la pared, claro, pueden ser verticales, pueden ser en caños de PVC, también pueden ser en las de la verdulería. Estas están hechas con palet, por ejemplo. Sí, voy a contar un poco lo de los envases que decía Julieta. Nosotros lo que pensamos con los chicos no es esto de tratar de tener una huerta propia en casa, que en muchos casos es algo que para muchos es un recuerdo, porque es algo que en algún momento de nuestras vidas tuvimos una huerta en casa, y para otros es una experiencia novedosa, esto de tener una huerta propia. Y muchas veces nos quedamos con la idea de que tener una huerta propia implica tener un terreno, tener un patio, y no lo tenemos, entonces no se puede. Y hoy en día lo cierto es que hay muchísimas herramientas disponibles, mucha información disponible para tener una huerta, nuestra huerta propia en un balcón, en un pequeño patio chiquitito, en una terraza, ¿sí? Chiquita. Y yo no soy de Rosario, no soy de Santa Fe, soy de Misiones, y algo que me gusta muchísimo de esta ciudad particularmente es que le da muchísima importancia a la agricultura urbana y a tratar de que la gente se relacione con el ambiente. Rosario es la tercera ciudad en la Argentina en cuanto a cantidad de espacios verdes por habitante, por ejemplo. ¿Sí? Y dentro de eso, dentro de esa concientización que hace la relación del hombre con el ambiente, se hace muchísimo hincapié en la agricultura urbana. Y la municipalidad, por ejemplo, reparte, las chicas decían, uno puede hacer una pequeña huerta vertical contra la pared. Bueno, la municipalidad en esos puestos que tienen algunos lugares donde los viernes canjean residuos reciclables por plantines, por ejemplo, en algunos casos canjean residuos reciclables por pequeñas huertas verticales. Nosotros las miramos también, las tuvimos en cuenta y pensamos en los cajones porque nos pareció lo más práctico. No sabemos si resultará realmente lo más práctico o no, pero a mí nosotros pensamos que si uno se para acá en este cajón y tiene que trabajar la tierra, está cómodo, tiene todo a mano, no nos tenemos que agachar, ¿sí? Y cosechamos fácil también. Entonces eso es una ventaja, creemos o estimamos. Pero después lo que realmente nos va a dar la respuesta de si ese cajón funciona o no es la experiencia propia que pueda hacer cada uno. Así que, buenas, no, por favor, buenas tardes, bienvenidos. Gracias. Hola. Buenas tardes. Hola. Estábamos recién comentando bienvenidos. Ponemos manos a la tierra, contamos. ¿Sí? Yo le hago una pregunta antes de que los chicos trabajar. Si tenemos que sembrar algo, ¿sí? Y cultivar una huerta, ¿la tierra sola sirve? Con abono, bien. ¿Cómo conseguimos abono si estamos en la ciudad? Bueno, hoy se consigue toda la ciudad. En Rosario es un campo amplio para conseguir abono. ¿Dónde buscaría abono usted? En las plazas. Bien. Bueno, imagínense que no podemos sacar el abono de las plazas o que no pudiéramos, ¿sí? O que si vamos todos a sacar el abono de las plazas nos quedamos, sí, no nos alcanza. Y vamos a proponer que cada uno en su casa pueda, con
Después podemos poner también todo lo que sea pasto, hojas secas, ramitas. Eso también va a colaborar. Sí. También uno de los factores que influyen mucho en la fabricación del compost es el ambiente en donde lo vamos a poner. Si estamos en verano, tenemos que tratar de que no le dé la luz directa del sol, porque eso, primero y principal, exactamente, atraería insectos y bichos que no queremos. Entonces, tenemos que ponerlo medianamente en un lugar medio sombrío. No tanto, porque tiene que darle luz, para que ayude un poco más a la fermentación, pero no tanto al extremo. Exactamente. Muy bien, también la humedad es uno de los factores que ayuda para que nuestros materiales orgánicos se terminen de descomponer y podamos tener el compost, que en sí es, digamos, los materiales orgánicos hechos tierra negra y bien fértil. Una forma de saber si está húmedo nuestro abono, si está bien en la cantidad de humedad que tiene, es agarrar un puñado de lo que tenemos y apretarlo. Si salen unas gotitas de agua, quiere decir que más o menos está en un 40% de humedad, que es eso más o menos lo que tiene que tener, está en lo correcto. Si notamos que está seco, lo que vamos a hacer es agregar, rociarlo, mezclarlo, también agregar alimentos que le proveen más líquidos. En cambio, si están, vos ves que apretamos y hay mucho líquido, agregarle más alimentos, elementos secos, como hojas, ramitas. Los chicos dijeron restos de alimentos, entonces dijeron que, por ejemplo, podemos usar las cáscaras de frutas, podemos usar restos de verduras que usamos para cocinar, cáscaras de huevos, y también podemos sumar cartón, ¿sí? Los chicos dijeron también restos de poda, pero también cartón, servilletas, no pañuelitos descartables, no papel higiénico, nada que contamine, y si tenemos mascotas, no tampoco las heces de las mascotas, ni de gatos ni de perros, porque podrían tener parásitos, no necesariamente, pero podrían tener parásitos. Pero todo lo demás sí. ¿Y cómo lo hacemos si tenemos, vamos a arrancar por lo más fácil quizás, si tenemos un patio? ¿Dónde ponemos todas estas cosas que queremos que se descompongan y que generen abono? ¿Qué les parece? Si tenemos, imagínense, como arrancar por lo más fácil, que tenemos un patio. Si tenés un patio y tenés terreno, se un pozo y vas tirando ahí. Y a veces ni siquiera un pozo, sino que podemos hacer una pila hacia arriba. ¿Sí? Es otra alternativa. Lo que les vamos a traer, los que les vamos a mostrar hoy son productos de una pila sobre tierra, ¿sí? Que son los que yo tengo en mi casa, en una pila hacia arriba. Entonces es bastante descuidado, porque yo voy tirando, ni siquiera corto prolijamente, los chicos me retan porque dicen que hay que cortar ahora les van a decir específicamente en qué tamaño hay que cortar las cáscaras de las verduras para que se descompongan correctamente, ¿sí? Y si no tenemos un patio y lo que tenemos es un balcón, por ejemplo, ¿dónde les parece que podemos hacer? En una maceta. En una maceta grande, en un cajón de compost o en un cajón de verduras de la verdulería. También pueden ser en los de ropa, en los que son de ropa de plástico, en eso también podría ser. Baldes de pintura, los grandes. Baldes de pintura. Es en el espacio que ustedes, va a depender del espacio que ustedes tengan y del elemento que ustedes tengan a mano y que les convenga. Y también tener en cuenta de que más o menos hay unos 325 gramos que se van a ir a ese compost. Así que más o menos ir calculando cuánto nos va a durar y no va a seguir agregando y agregando para que se nos venga una pila. ¿Cómo se hace, cómo funciona el proceso de descomposición? La materia orgánica que nosotros aportamos a nuestro compostario, ¿sí?, se va a ir desintegrando. Los insectos van a empezar, los primeros que van a empezar a trabajar, y van a ir desintegrando lo que nosotros tiramos ahí adentro. Eso después en algún momento va a empezar a fermentar también y va a generar temperatura. Por eso, Lucas decía hoy, ojo con el sol en el verano, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso levanta temperatura, y si además está el sol, levanta muchísima temperatura, y cuando hay mucha temperatura podemos tener el efecto contrario, que es que se empiecen a morir los insectos que queremos que estén para que terminen de descomponer la materia orgánica, ¿sí? Entonces,
Eso, ¿cómo lo manejamos? Y con alguna media sombra, por ejemplo, que podamos ir corriendo, y con el riego que le aporte agua, ¿sí? Y que baje la temperatura. Y revolver la pila que se va creando todo el tiempo, ¿sí? Si estamos en un balcón y si somos muy cuidadosos con la limpieza sobre todo, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un recipiente abajo porque el compost va a perder líquido. Cuando estamos en el patio no pasa nada porque ese líquido se drena, pero cuando estamos en un balcón hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Porque va a ir liberando líquido. Entonces, alguna bandeja abajo y ese líquido se puede volver a volcar arriba al compost, ¿sí? Tenemos cosas para mostrarles. Exactamente. ¿Sí? Tenemos el compost de diferentes tiempos, digamos, ¿no? ¿Ven? Esto es lo que decía la profe. Acá tenemos la maceta que está sorbiendo agua. Además, justo ayer llovió, entonces Ayuda. ¿sí? Bueno, este tenía un mes. Eso tiene más o menos 2 semanas. Ah, 2 semanas. Como pueden ver, se nota la diferencia de los restos que hemos puesto. También, lo que nos faltó decirles es que también podemos ponerle yerba, infusiones, té, café, mate cocido. Si buscamos el agregado, por ejemplo, lombrices, ¿se puede poner también? Sí, Sí, las lombrices ayudan muchísimo. Acá justamente cuando la abrimos teníamos una que se nos escabulló. Ya está por ahí. Como usted dice, en un balcón o en un patio, Sí. no es motivo de las moscas. Si no tiene carne, no tiene que haber moscas. Si no tiene restos de carne, restos de animales, no trae moscas. Y no trae olor, y no genera olor tampoco. Claro. Mucho sol. Sí, si lo vamos a, digamos, si lo hacemos correctamente, lo ideal sería que no tiene que tener olor. Claro. Si el compostario genera olor, es porque hay algo que Que está no- funcionando bien. ¿sí? Exactamente. Le falta humedad, o no nos dimos cuenta y tiramos algún resto de carne, pero no genera olor. De hecho, después la idea es que les vamos a acercar estas bolsitas o que se acerquen ustedes, lo que sea más cómodo, y huelan que no tiene olor. ¿sí? Tiene más bien es un aroma mezcla de frutas. Sí. Hay cítricos, entonces larga mucho aroma. ¿sí? Bueno, como vieron, este es el de 2 semanas y este tenía 3 meses, tiene más o menos 3 meses. 3 meses. Este tiene restos de poda, son de caña y son un poco más difíciles de desintegrar, digamos, de descomponer, entonces, pero como pueden ver los otros restos van bien. Se va poniendo tierra negra. Quiere decir que fundamental es la selección, porque si uno le agarra la selección, tiene Sí. problemas Tarda más tiempo, sí. Yo soy prolija en general, entonces yo tiro todos los restos de poda también. En algún momento eso se descompone. Y por otro lado, tengo espacio y no tengo urgencia en usar el compost. Entonces yo tiro los restos de poda y los dejo que se descompongan. En algún momento eso va a estar listo para usar. Si tuviéramos más urgencia, tenemos que limitar los restos de poda o eso que es caña, por ejemplo, cortarla en pedacitos chiquititos. ¿De cuánto, Juli? 5 centímetros. 5 centímetros. Juli dice que el manual dice que hay que cortarlo de 5 centímetros y hay que cortarlo de 5 centímetros. Lo tenemos a todos con reglas, tijera. Claro. Bueno, este aproximadamente tiene unos 5 meses. No sé si lo llegan a ver. ¿A ustedes les parece que esto está listo? ¿Lo ven? ¿De allá o lo acerco? Sí, parecería que sí. Sí, no. ¿Sí o no? Y 5 meses es un tiempo importante. Los tiempos de No es por el compostaje van a tiempo. también determinar mucho lo que es Esta es la temporada. Exacto. Si es en verano se van a hacer un poco más rápido por el tema de la temperatura y todo, y en invierno va a tardar un poco más en descomponerse. Eso no es nada. No, esto Esto todavía no está porque si todavía se logra Sí, esto es lo que diferenciar llamamos lo que lo aroma. compone, quiere decir que todavía no está listo. Tiene que ser una mezcla lo más homogénea posible. O sea, es decir, si yo miro el compostaje y veo que, por ejemplo, como dijo, ¿cuál es tu nombre? Enia. Bueno, por ejemplo, veo que había un pedazo de papa con una raíz. Eso quiere decir que todavía le falta un poquito.
Sí, sí. No es que hay un tiempo, si pasaron 5 meses, ya está, se terminó, ya tiene que estar. Va a depender también de lo que nosotros pongamos adentro, porque cada alimento tiene un tiempo distinto para desintegrarse. Bueno, pero pudieron observar que todos van bien porque ninguno tiene olor, Ninguno tiene olor. no hay insectos indeseables que no queremos que estén. Y por ejemplo, la papa brotada también es un buen indicio. Porque va brotando por la fermentación y todo. Ahora, no sé, yo diría a la profesora, yo estoy mirando esto y a mí me parece que podría ser algo semejante a la siembra directa. La siembra directa queda los vegetales, se aprovecha y tiene un principio que podría decirse que es como la siembra directa. Podría decirse, sí, pero en realidad esto es... A nivel el concepto es similar, pero esto es más rico quizá. Primero porque estamos incorporando al suelo, ¿sí? En el caso de la siembra directa queda en pie lo que queda, no necesariamente se incorpora porque la siembra directa del suelo no se rotura, no se trabaja. Y por otro lado, lo único que tenemos arriba del suelo de la siembra directa es el resto vegetal de lo que se sembró. Si hay soja, Y acá, si hay va a soja, ser soja, permeable. si hay maíz, es maíz. ¿Sí? Y acá lo que tenemos es vegetales de distinta composición. Entonces, el aporte de nutrientes es bastante más rico, ¿sí? Hay nutrientes de todas las categorías. El principio sería similar, ¿sí? Pero es muy difícil de ver en el campo, aún en un campo bien manejado con siembra directa, una primera capa de humus así muy rica para que se vea, ¿sí? Esto que les voy a hacer circular ahora es un compost que está listo para usar. Y van a ver que no se cumple del todo la regla que les decíamos recién, que no se tienen que distinguir para nada los materiales, porque las cáscaras de huevo todavía se siguen distinguiendo, ¿sí? O sea que si nosotros fuéramos estrictos, diríamos que esto tiene que pasar todavía más tiempo. Pero este es un compost que está bien hecho, que el resto de los materiales no se distinguen, que estuvo no solo trabajado en la tierra, sino que también estuvo estacionado. La persona que lo hace es una persona muy prolija. Entonces, cuando los termina, los pone en estas bolsas, ¿sí? Y en estas bolsas quedan durante unos cuantos meses, 2 o 3 meses antes de usar. También, de nuevo, alguien con mucho espacio, que genera mucho volumen, porque también generar este volumen es poner una cantidad enorme de residuos, ¿sí? Nosotros, en mi caso, por ejemplo, somos 2 personas, entonces mi pila de compost nunca pasa de esta altura, aún con residuos de poda, ¿no? Y lo que hacemos es ir rotando en el espacio. Si uno tiene un cajón, lo que puede hacer es ir apilando cajones y tiene un cajón abajo que siempre está más avanzado y un cajón arriba que es el más nuevo. Y si le aportamos lombrices, que las compramos en alguna casa de venta de carnadas, por ejemplo, y le ponemos lombrices, en este caso van a ser de las californianas, que son más gorditas y trabajan un poco más, son menos haraganas que las nuestras, van a acelerar bastante el proceso de descomposición, ¿sí? En un patio ni nos preocupamos porque aparezcan las lombrices, pero en un cajón sí, en un cajón, en un balcón sí. Y además de los insectos y las lombrices que nosotros vemos, hay bacterias y hongos que no vemos que están trabajando en la descomposición también, ¿sí? Dejamos circular esta bandejita, pueden tocar con tranquilidad y con confianza. Las lombrices, además de acelerar, digamos, lo que es la descomposición, también aportan nutrientes más de los que ya tienen, digamos, por los componentes orgánicos. Aportan aún más nutrientes para que la planta pueda crecer, desarrollarse. ¿Cuántos meses se considera de tenerlo en Y bueno, depende. En el verano, fíjese que ese que está bastante avanzado tiene unos 5 meses, pero como fue invierno, todavía está? siempre el compostaje en invierno es un poco más lento. Por el frío, sí. En el verano hay veces que en 2 meses tenemos una pila de compost lista. ¿Sí? En invierno por ahí se demora un poco más. Y va a depender de la temperatura, de las condiciones ambientales, y va a depender de la naturaleza del material. Porque imagínense que si ponemos un montón de cáscaras de huevo va a llevar más tiempo. Si ponemos mucho resto de poda va a llevar más tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, como dice la profe, acá pueden observar la cáscara de huevo todavía está casi intacta. Y hace
esa, ahí, En la huerta, El huevo tiene mucho sí, calcio. ponía sí, y además Yo le pongo a las plantas. Yo le pongo a las plantas. con la tierra Yo le pongo a las y lo plantas. dejaba. Eso era el abono para cuando me plantaba el tomate. Revolvía todo eso, y la planta y hacía todo otra vez y sacaba ese abono para entonces El cuidado que hay que tener es no poner restos fecales. Ese es el cuidado que hay que tener. Y muchas veces lo que van a ver es que en los lugares en los que se hace intercambio de compost, por ejemplo, nos dan una bolsita y la bolsita tiene resto de plástico a veces. Porque hay veces que uno se hace compost en grandes cantidades y se nos escapa plástico. Lo ideal es que no haya, pero necesitamos. ¿Sí? Así que de animales, no siendo el huevo, no se puede poner otro. Excepto el huevo nada más. Porque si no, ahí sí va a traer a las moscas y eso no, es lo que no queremos. Y cuando la carne... No, se vaya carne, yo no digo carne, de otra cosa, de otro. Sí, Tampoco. Sí tenemos pollos, ¿sí? Eso sí, guano de pollo sí, o si tuviéramos vacas, por ejemplo, también, eso sí lo podemos hacer. El caballo también, ¿no es cierto? Lo que eso va bien también en la tierra. Yo crecí en el campo, hicimos huertas hasta los 18 años que yo vine a Rosario, y yo le hablé del abono porque nosotros hacíamos la huerta y el abono era salir a buscar los residuos de los caballos o de las vacas disecados, y eso era, lo abonábamos con eso y teníamos lechugas, cualquier tipo de cosecha de la huerta, pero crecía muy bien Por supuesto. y no creíamos que era una cosa inorgánica. No, por ejemplo, yo como aporte, por ejemplo, puedo decir cómo hizo Gesell para plantar tantos pinos y crear esa zona atlántica. Y él precisamente, al principio, él quería tener árboles para construir carritos porque tenía una casa de niños, de venta de elementos para niños, el hermano. La casa Gesell, que estuvo acá en Rosario hace unos años atrás. Bueno, entonces él quería poner pino, pero se le morían todos. Y no sabía qué hacer porque era arena pura. Hasta que alguien le dijo, use la materia fecal de los caballos y de las vacas. Y entonces en la base de los pinos, porque la arena no tiene proteína, no tiene elementos. En cambio, con este material que él fue consiguiendo, logró una maravilla, porque realmente en este momento en toda la costa atlántica estamos festejando la iniciativa de él. También una de las heces más nutritivas son las de las gallinas. Las gallinas también sirven mucho. Sí, bueno. La de la vaca y los caballos. Claro, sí, como que la una también de las ¿Se referís al abono de la gallina? Bueno, vamos a aprovechar. No, si me refería al abono de la gallina. Yo estuve viviendo en Olivero 15 años, teníamos un fin de semana y tenía de todos los animales. Y yo me daba cuenta que todas las mañanas, como era el gallinero no era de tierra, sino de material, raspaba todo eso y yo se lo tiraba a las plantas y me daba la impresión como que las plantas florales o lo que sea, ¿no? Como que tenían abono. Sí. Bueno. Como dijo Lucas, es uno de los abonos, es uno de los mejores abonos. Sí. El de los murciélagos, el de las aves en general. El de las aves en general, pero antes de eso, el de los murciélagos aporta muchísimo abono, ¿sí? Acá, por ejemplo, en Rosario tenemos una colonia muy grande de murciélagos en la Facultad de Derecho, y lo que están haciendo ahora es sacar todo el guano de los murciélagos y venderlo como abono, ¿sí? Después el de las aves en general, y dentro de las aves en general, las aves de corral, como las gallinas, tienen muchísimos nutrientes, y después vienen el abono de las vacas y los caballos.
vacas, caballos, ovejas. Siempre tenemos que pensar en que sea uno alguien que haya consumido no animal, sino vegetal. Y así, ¿no? Es un poco la idea, sí. Es un poco la idea. Bien. ¿Alguna pregunta de compost? Si no, les vamos a invitar a entre todos a armar un cajón para que podamos meter las manos en la tierra si se animan, ¿sí? Y tratar de entre todos ir viendo cómo lo armamos, qué le ponemos al cajón, qué cuidados tenemos que tener, cómo mezclamos, en qué proporciones mezclamos la tierra con el compost, cómo sembramos. Si no hay preguntas, sí. Una. Sí. Si yo Si la podemos responder. Sí, bueno, no sé. Si yo armo un compost, ¿no? Sí. Armo una compostera. Sí. Pero la estoy revolviendo y espero esos 5 meses. No puedo agregarle más nada. Tendría que tener otra que estuviera en proceso. Porque En algún momento, sí, en algún momento hay que clausurar. ¿Sí? Cuando uno lo que tiene son cajones, la mejor... a ver, siempre la prueba de error funciona mejor, ¿no? Pero la mejor estrategia es cuando se llena el cajón de cosas sólidas que podemos distinguir, lo clausuramos. Y lo único que hacemos ahí es revolver y regar. Y pasamos a un cajón de arriba. Que lo ideal es ir apilando los cajones para que si le pusimos lombrices, las lombrices se muevan de un cajón a otro. ¿Sí? Entonces no tenemos que ponerle una tanda nueva de lombrices a cada cajón. Las lombrices van a ir pasando de un cajón a otro. Y cuando se termina de descomponer todo en el cajón de abajo, las lombrices solas se van a mudar y se van a quedar solo en el de arriba. Y se van a reproducir. Sí, a partir de un poquito, de un puñadito de lombrices tenemos un montón. Salvo que nos agarre muchos días de calor y que falte humedad y se van a morir todas seguro. Si no, con un puñadito inicial de lombrices tenemos para tirar un montón de meses. Sí. Y se van a ir después moviendo al cajón que tiene que ir. Quiere decir que hay que cuidarlo un poquitito en la humedad. Sí, la humedad. La humedad con esa regla que decía Juli, de apretar, que salga un poco de agua. Si tenemos un patio, cuando aparecen hormigas en el compostario es porque está muy seco, por ejemplo. Entonces regamos, ¿sí? Y regamos y revolvemos y va a funcionar. Obviamente la riega en verano va a ser mayor, porque al haber más calor se va a evaporar más el agua, entonces se va a secar más rápido, entonces tenemos que regarlo con más constancia en verano que en invierno. En verano cada 7 días aproximadamente, en invierno cada 15. Tratar de que en invierno esté en un lugar que le dé un poquito el sol y en verano, al contrario, que le dé un poco más la sombra para que no se nos seque. Igual que revolverlo, como se le había preguntado, cada 2 o 3 días revolver el... Y hay algo que no sé, porque esto lo decía que nos vamos a mostrar ahora. El drenaje, en cuanto al drenaje, porque si tenemos en un balcón o en un patio, la humedad, el drenaje, sí. Tiene que estar ¿De la controlado. maceta o del lugar donde tengo el abono? No, donde yo sé, en un cajón para cultivar o sí. en maceta o lo que sea. El drenaje es para tener la relación de la humedad. Sí. Bueno, este cajón tiene, creo que unos 5 agujeros más o menos bastante grandes, que ahora vamos a agregarle el plástico para que no se dañe la madera y también le vamos a agujerear el plástico para que pueda tener un drenaje. Todo tiene que tener un drenaje, igual que donde tenemos el abono, también tiene que tenerlo. Sí. En el caso de los cajones, si los vamos apilando, le ponemos una bandeja abajo nada más y al cajón lo podemos forrar internamente con media sombra para que no, porque si no en los cajones se va a ir perdiendo el material por entre las rendijas del cajón. Entonces lo forramos internamente con media sombra, ponemos una bandeja abajo y con eso está solucionado. Sí. Es lo más práctico quizás. En el abono lo que sí también sirve como drenaje es en la base, antes de ponerle todos los materiales orgánicos, ponerle ramitas. Entonces eso sirve, airea, digamos, todo lo que es el compost y hace que drene que caiga el agua. ¿Armamos un cajón entonces? Bueno, Yo voy a dirigir desde lejos porque estoy averiada, así que... herida de guerra. Claro,
digamos. Uno solo vamos a tomar. Bueno. ¿Sí? Ahí está. Para que... ¿Qué opinan de la altura? Los patios, ahora también es importante hacer, con el riego la madera va a ser húmeda. Siempre. Claro, por eso nosotros le vamos a poner un plástico y esto se podría pintar con cetones, por ejemplo, para protección. Para proteger un poco la madera. ¿Sí? ¿Y con esos cajones de plástico sirven? Para hacer el compostario sí, perfectamente. Sí, para hacer la huerta también, pero para el compostario los cajones de plástico andan excelentes. Sí. Sí, y los de plástico traen agujeros. Los de plástico de la verdulería ya vienen con agujeritos también. 2 semanas. Que cortamos un poco. O No, claro. ¿lo dejo largo? Va a contener un poco el material. Sí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer las mismas perforaciones que están acá para que puedan hacer las mismas. ¿La hacemos nosotros? ¿Sí? Ahí estás perforando el plástico. Sí. Para que pueda tener el drenaje que tiene los agujeros de la madera. No, para nada. Es simplemente para que se pone el cajón y que se Sí, esto porque acá vamos a sembrar, pero y si lo usáramos de... Sí, yo lo pondría plástico también, pero sí con el cajón de plástico. Al cajón de plástico... Pero acá en balcón, Para ahí nada más. yo calculo, pero sí... Y hasta por ahí no va, sí. Con los cajones de plástico de la verdulería, que son altos también, y lo único que le agregaba era la sombra para que no se caiga el material cuando se descompone. Y en vez de ponerlo en plástico le ponen la media cena. Sí, bueno, la mamá la tiene uno en una quinta, pero con esa red tipo masquitero de plástico lo hacen en altura. es lo más práctico. Yo, por ejemplo, fotos de... Y la mayoría, no sé cómo será eso, pero la mayoría de que conozco dejan medio suelto el alambre, se puede abrir y revolver. O si no, revolver desde arriba con alguna
comer con piedritas que ayudan a la filtración, como decía Juan.